¿Venimos bien hasta acá, chicos? Es lo que habíamos visto en la clase pasada. Yo sé que por ahí es como que estoy dando una vueltita de tuerca más también, porque bueno, vimos el tema de balanceo, el tema de esto, cómo escribirlo, ¿sí? Y bueno, y al presentarles, digamos, al oxígeno en la vida real, cómo está armado, este, configurado, como quien dice, entonces como que bueno, nos cambia por ahí de repente un poquito las reglas de juego, y entonces bueno, nada. Este, nos hace evaluar de otra manera las cosas. Este, entonces es como que, bueno, obviamente es como que seguramente nos entró bastante ruido el tema de hacer este balanceo, pero por eso estuve pensando, digamos, al hacer el dibujito que hacíamos en la estructura de Lewis, nos podemos dar cuenta de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que obteníamos en su momento? Y cómo darnos cuenta, hay de ir a la par con este formuleo que hacemos, con las estructuras de Lewis que formamos. ¿Está bien? Nosotros si hubiésemos hecho, a nosotros nos dan, como vimos en la primera parte, nos daban el calcio y el oxígeno, por sí solo decían enlace iónico. Pero en la estructura de Lewis, nosotros ¿qué hacíamos? Llegamos al óxido de calcio, donde en este compuesto estaba conformado por un oxígeno, un átomo de oxígeno y uno de calcio. ¿Está bien? Hasta ahí bárbaro. ¿Está? Ahora, vamos a ver acá, ¿sí? Que ahora el calcio se va a combinar con el oxígeno 2, con el oxígeno como está en la naturaleza. Entonces veamos qué es lo que se va a obtener. Entonces cuando vamos ahí, escribimos el calcio, el oxígeno sin ese 2, acá. Acto seguido vamos a poner, buscamos en la tabla periódica los estados de oxidación. Vemos que el calcio, si se fijan ahí, está en la columna 2. Entonces tiene estado de oxidación más 2, porque acuérdense que el elemento que está a la izquierda, el delantero, siempre tiene estado de oxidación positivo, y el estado de oxidación negativo, el de la derecha. Y el oxígeno ya sabemos que el único estado de oxidación es menos 2. Entonces, menos 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá qué es lo que ocurre. De vuelta, tenemos los estados de oxidación, los bajamos cruzados, ¿sí? Este más 2 pasa como 2 debajo del oxígeno, y este menos 2, bajamos cruzado, pasa como 2 debajo del calcio. ¿Está bien? Ahora, la cosa no termina acá como en el caso anterior. En el caso anterior había acá un 2 y un 3. Debajo del aluminio había un 2 y debajo del oxígeno un 3. O sea que hasta ahí es como que no se podía hacer más nada y quedaba así el compuesto. Ahora, en este caso que estamos viendo, si ustedes se fijan, cuando bajo los estados de oxidación, ambos me quedan con un 2. Nosotros en un momento habíamos hablado que cuando nos queda un compuesto formado con subíndices pares, ¿sí? O múltiplos, ¿sí? Tratamos de simplificarlo. Los dividíamos, en este caso a ambos lo vamos a dividir por 2. Entonces, ¿cómo nos queda esto? El calcio, a ese 2 lo voy a dividir por 2, y a este oxígeno, que tiene un 2, lo voy a dividir por 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me termina quedando de esa división? Calcio y oxígeno. ¿Está bien? Porque me queda calcio con un 1, sería con un 1 que no lo pongo, y el oxígeno queda como su índice 2 dividido 2, un 1, o sea que me queda óxido de calcio. Voy a pasar todo esto que hice, me quedó esto. Entonces, al lado de esto, voy a poner la flechita con el oxígeno 2 y el calcio. ¿Está bien? Y el calcio. Ahora, ¿esto escapa a la realidad que nosotros veníamos analizando? No, porque en su momento cuando yo les di el calcio y el oxígeno, ustedes muy bien determinaron que lo que sostenía era óxido de calcio.
como ven acá, llegamos a lo mismo, óxido de calcio. Nada más que ahora, ¿cómo teníamos nosotros el óxido de calcio? Poniendo enfrentados en la estructura de Lewis un átomo de calcio con uno de oxígeno. ¿Está bien? Ahora, en este caso, en la combinación real, voy a tener un átomo de calcio con 2 de oxígeno en este caso. Entonces, sí, voy a obtener esto, pero es como que nace el siguiente problema que les dije recién. Si acá yo arranqué con un átomo de calcio y lo combiné con un átomo de oxígeno, como hicimos en su momento, el compuesto que nosotros obteníamos aparecía un átomo de calcio, un 1 acá, y un átomo de oxígeno, un 1 acá. Ahora estoy combinando un calcio con una molécula diatómica que aparece así el oxígeno, que son 2 átomos de oxígeno, y no me están apareciendo acá. El de calcio sí, pero acá si arranqué con 2 de oxígeno, acá me está apareciendo 1. Es por eso que yo tengo que hacer ese balanceo. ¿Está bien? Tengo que hacer un balanceo para reformular cuántos átomos de calcio con estas moléculas diatómicas de oxígeno de esta manera son necesarias para que en esa combinación tener cierta cantidad de moléculas de óxido de calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me dará eso? Entonces veo, entonces decimos, a ver, yo le había dicho que lo primero que tenemos que balancear, vamos a poner el oxígeno 2, lo primero que tenemos que balancear era el oxígeno. Entonces, fíjense acá tengo 2 átomos de oxígeno, 2 de oxígeno, y acá tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco un 2 acá, porque si acá ya tengo 2 y acá tengo 1, entonces, ¿qué digo? Ah, pero si yo pongo un 2 acá, que multiplico con el subíndice del oxígeno, me da 2. Entonces hago eso. Acá tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿acá qué voy a poner? Un 2. Un 2. ¿Para qué? Fíjense, 2 por un 1 que está acá debajo del oxígeno, tendría 2 por 1, 2 átomos de oxígeno en la molécula final. Ahora, ¿cuántos de entrada tuve? ¿O cuántos participaron? 2 átomos de oxígeno. O sea que los 2 que combiné con el calcio, los tengo en el producto final. Hasta ahí estamos bárbaros. Ahora, este 2, obviamente que me cambia el speech, porque digo 2 por un 1 que está acá debajo del calcio, quiere decir que en esta molécula formada tendría que haber 2 átomos de calcio. Sin embargo, en el producto final, si aparecen 2 de calcio, acá en la entrada apareció, hice trabajar uno solo. Entonces, ¿qué hago para que tenga la misma cantidad de calcio? Pongo un 2 acá. Pongo un 2. ¿Está bien? Entonces, oxígeno. Y acá no pongo nada. ¿Sí? Es como si hubiese un 1 imaginario. ¿Está bien? Porque es como si fuese un 1 por 2, serían 2 de oxígeno. Pero ese 1 no lo pongo. ¿Está bien? Lo mismo que los subíndices que en la química no se ponen, bueno, acá tampoco. ¿Está bien? Si uno lo quiere poner como referente para no olvidarse de este producto, de ese jueguito de producto que estamos haciendo, no hay problema. Entonces vuelvo de vuelta. 2 por 1, 2 de oxígeno. Acá tengo 2 de oxígeno. Oxígeno es bárbaro. 2 por 1 de calcio, 2 átomos de calcio. 2 átomos de calcio acá. 2 por 1, 2 átomos de calcio. De esta manera me queda balanceado, ¿sí?, la reacción o la combinación que yo hice. Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Entonces uno dice, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá. Entonces quiere decir que si tenemos 2 átomos de calcio, vamos a poner un átomo de calcio con sus 2 electrones acá, y como son 2, vamos a poner otro átomo de calcio
con 2 electrones acá. Y vamos a poner oxígeno 2 oxígenos. ¿Está bien? Entonces vamos a poner 2 oxígenos. Ponemos un oxígeno con sus 6 electrones de valencia y otro oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Haciendo lo mismo que hicimos en la estructura de Lewis, estos 2 electrones van a este oxígeno, este forma el octeto y este también, y de esta manera forman una molécula de óxido de calcio. Ahora, ¿qué pasa con este calcio y este oxígeno? Lo mismo. Estos 2 electrones, habíamos aprendido nosotros, que el calcio se los donaba al oxígeno. Entonces al sacarse de encima esos electrones, su órbita anterior pasaba a tener importancia, iba a tener 8 electrones, o sea que formaba su octeto, y con estos 2 electrones, 6 más 6 que tenía, formaba el octeto, y de esa manera se combinaba otra molécula. Entonces digo, ¿cuántas moléculas se me formaron? Producto de combinar 2 átomos de calcio y 2 de oxígeno. 2 moléculas. ¿Qué justamente es este 2 que tengo acá? 2 moléculas ¿de qué? De óxido de calcio. ¿Se entiende? O sea que de alguna manera este balanceo nos está diciendo bueno, ¿qué cantidad de ingredientes son necesarios de entrada para obtenerlos como producto final de la salida? ¿Está bien? Si yo mi ingrediente o mi torta va a estar compuesta de 2 átomos de calcio y 2 de oxígeno, se supone que en la torta final o el producto final tiene que aparecer esos ingredientes. Y aparecen 2 por 1, 2 átomos de calcio, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Aparecieron en la torta final. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Bueno, nada. Esto es un poquito más para que tenga sentido este balanceo. Para que ustedes vean, dice, sí, está bien, hacemos una reacción, le ponemos numeritos, buscamos estrategia. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que nos está diciendo de fondo eso? Entonces, bueno, justamente por eso estamos analizando esto, ¿sí? Algo que nosotros hacíamos por ahí, ¿sí? Con algo que ya es más, de alguna manera, nos está diciendo de antemano, o de manera más directa, lo que nosotros resolvíamos, hacíamos este jueguito, bueno, ya con el estado de oxidación sabido, y con este escenario, ya sabiendo que el oxígeno 2 se presenta como molécula diatómica, ya con este escenario saber qué es lo que yo obtengo como producto final. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, vamos a obtener lo mismo que nosotros aprendimos, sí, óxido de calcio. Pero no solo una molécula que nosotros dibujamos o poníamos como final, sino que van a ser 2 moléculas que se van a formar. Producto de combinar 2 átomos de calcio con una molécula diatómica, ¿sí? Compuesta por 2 átomos de oxígeno. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tiene que ver justamente estos tipos de ecuaciones que se escriben, ¿sí? O reacciones, ¿está bien? Que de alguna manera se supone que por leyes de la naturaleza hacen que las cosas que vos ponés de entrada, se supone que tienen que estar presentes al final del camino, como quien dice, ¿está bien? Que no se tienen que perder en el camino. ¿Está? Entonces justamente este juego del balance. Eso con respecto, habíamos visto, hasta acá vimos el tema de óxidos básicos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasará ahora con el tema de óxidos ácidos? O sea, los no metales más oxígeno. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí venían diferentes, porque habíamos visto que existen diferentes elementos, ¿está?
ahí tiene que ver porque aparecen no metales con varios estados de oxidación, ¿sí? Y el tema es ver cómo se arma acá el diagrama, ¿está bien? Entonces, no metales tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, habíamos visto no sé, el carbono, por ejemplo, ¿sí? Si acá ponemos un no metal, poníamos el carbono. El asunto es que el carbono tiene dos estados de oxidación. ¿Está bien? Tiene tres. Más menos 4 y 2. ¿Está bien? Más menos 4 y 2. Entonces voy a escribir con... Pero vamos a ver. Nosotros tenemos el carbono acá. ¿Sí? Y lo vamos a combinar con el oxígeno. ¿Está? Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. ¿Está bien? Nosotros, en esta situación, ¿sí? Nosotros cuando hicimos, digamos, nos daban el carbono y el oxígeno para ver qué es lo que obteníamos, encontramos que el carbono, ¿sí? Nos quedamos con 4, ¿sí o no? El carbono, cuando hacemos la estructura de Lewis, en su última órbita, se quedaba con 4 electrones. ¿Está bien? Y con el tema del oxígeno, si poníamos un oxígeno con sus 6 electrones, decíamos que como eran un no metal y un no metal, se formaban enlaces covalentes. Entonces, para que cada uno llegue a su octeto, combinamos un electrón del carbono con uno de oxígeno. Y después terminamos combinando otro carbono, ¿sí? Otro electrón de carbono con otro de oxígeno. Entonces, este oxígeno quedaba ya, digamos, satisfecho, como habíamos dicho, porque tiene 6 electrones, más 2 que enlazó era 8. Pero el carbono no llegaba a su octeto. ¿Por qué? Porque acá tenía 2 y 2, 4 y 2, 6. ¿Qué es lo que necesitaba? Necesitaba que apareciera otro átomo de oxígeno, ¿sí? Con sus 6 electrones de valencia. ¿Para qué? Para que este electrón, su tercer electrón, forme un enlace y su cuarto electrón forme un enlace con el nuevo oxígeno. De esta manera, nosotros cuando dibujábamos, al final del compuesto que se obtenía, decíamos, nos fijábamos la electronegatividad, ¿se acuerdan? El menos electronegativo se escribía adelante, terminaba siendo que el carbono se escribía primero. Y después se escribía el oxígeno, y con un 2. ¿Por qué un 2? Porque habían participado 2 átomos de oxígeno. Entonces, este era el compuesto que nosotros obteníamos. ¿Está bien? Entonces, ahora, cuando lo vamos a plantear así, que decimos, bueno, el carbono, ahora te cuento la verdad, te digo, bueno, ahora el carbono, escuchando, el carbono no se combina con átomos de oxígeno así unitarios, porque el oxígeno en la vida real está así. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, de vuelta. Acto seguido, primero ponemos el carbono acá, escribe el carbono, y le agregamos el oxígeno sin el 2, habíamos dicho, ¿no? Sin el 2. ¿Estamos? Entonces, acá, ¿qué estado de oxidación va a tener acá? Por lo que nosotros aprendimos. El estado de oxidación del carbono va a ser más 4. ¿Por qué más 4? Porque habíamos dicho que el estado de oxidación tenía que ver con la cantidad de electrones que ese átomo aportaba o ponía en juego para formar la combinación de un compuesto. En este caso, el carbono está poniendo en juego sus 4 electrones de valencia para formar el compuesto. Entonces, ¿cuántos electrones puso en juego? Puso en juego 4 para armar 4 enlaces. Por eso tiene un estado de oxidación de más 4. ¿Está bien? Y cada oxígeno, ¿cuántos electrones puso en juego para armar el compuesto? Puso 2. Porque a raíz de esos 2 formó enlaces covalentes con el carbono para formar su octeto. ¿Está bien? ¿Estamos?
Entonces, por ir en la parte trasera se coloca como -2. Estado de oxidación negativo en el elemento trasero. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Lo bajamos en forma cruzada. Este -2 baja como un 2 debajo del carbono, y este 4 baja, más 4 pasa como 4 debajo del oxígeno. ¿Está bien? Ahora, ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque vemos que los números, los subíndices, son múltiplos o pares. ¿Está bien? Más allá de ser pares, que me da un indicio de que los puedo dividir por 2, pero más allá de eso son múltiplos. ¿Está bien? Porque el 4 sale multiplicado por 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Trato de simplificarlos a ambos subíndices. ¿De qué manera? Bueno, el carbono, que tiene un 2, lo divido por 2. Y al oxígeno, que tiene un 4, lo divido por 2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me queda como valor final? Me queda el carbono, 2 dividido 2 me quedaría 1, no lo escribo. Y el oxígeno, 4 dividido 2 me quedaría 2. ¿Está bien? Esto es lo que yo ya, digamos, acepto este desarrollo, obtuve como combinación final, como compuesto final, ya resuelto. Una vez que yo tengo esto lo voy a poner acá al lado. Pongo la flecha, pongo el oxígeno 2 y pongo el carbono. Además lo voy a poner acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? Ahora yo veo, ¿qué es lo que decíamos? Teníamos que ver si los ingredientes de entrada aparecían en la torta de salida o en el producto final. ¿Está bien? Entonces decimos, a ver, acá, ¿cuántos átomos de carbono están presentes en el compuesto? En esta molécula que se formó. 1. ¿Cuántos yo tuve que poner como ingrediente de entrada? 1. O sea que con el carbono no hacemos nada. El oxígeno final, bueno, participaron o aparecen en el producto final 2 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos participaron de entrada? 2 átomos de oxígeno. En este caso, justamente en este caso, los elementos, los números estequiométricos no se ponen. La reacción o la presentación, la formulación queda escrita de esta manera. ¿Está bien? ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que un átomo de carbono combinado, acuérdense que el signo más significa combinado, con una molécula diatómica, como es el oxígeno, ¿sí? Nos da, la flecha era, se combina con esto para dar o nos da dióxido de carbono. Una molécula. Acuérdense que como el número estequiométrico acá no aparece, aparece un 1, es como si apareciera un 1 ahí. Una molécula de dióxido de carbono. Entonces, para formar una molécula de dióxido de carbono, necesité combinar un átomo de carbono con una molécula, digamos, diatómica de oxígeno. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, hago digamos, zigzag para que vean que un poco lo llevo a lo que vimos en su momento, enlaces covalentes, ¿sí? Para que vean ustedes que el producto final es el mismo que obtuvimos, nada más que en ese balanceo por ahí no se forma una molécula, sino por ahí en vez de una molécula se forman varias a raíz de que, bueno, tienen que participar más cantidad de estos elementos de entrada. ¿Está bien? ¿Estamos? No sé, veamos otro. Veamos, em, tenemos carbono, tenemos, bueno, podemos usar el cloro, ¿sí? Podemos usar el cloro. Veamos el cloro. Vamos a poner el cloro. Borramos esto por acá. Borramos esto por aquí. Y ponemos, vamos a poner el cloro combinado con el oxígeno. ¿Qué es lo que nosotros obtendríamos como valor final?
como compuesto final, ¿está bien? Entonces uno dice, yo hago estos dibujitos para que esto no sea tan, ¿está bien? Tan descolgado. Entonces, a ver si escribo allá, sí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a escribir el cloro, escribimos el cloro, y después escribamos el oxígeno sin O2. Escribamos el oxígeno sin O2. ¿Está bien? Si se fijan, el cloro y el oxígeno, así estaría bien escrito porque por la electronegatividad, ¿se acuerdan? El que tiene menos electronegatividad se escribe primero, el que tiene más electronegatividad se escribe atrás. O sea que no estoy deformando esos principios que aprendimos por ahí. Ahora, si el cloro está acá adelante, si está acá adelante, tiene que tener un estado de oxidación positivo. Y el oxígeno, estado de oxidación negativo. El oxígeno, nosotros sabemos que el único estado de oxidación que tiene es -2. Entonces acá tendrá -2. ¿Está bien? Ahora, si nos vamos a fijar el cloro justamente tiene varios estados de oxidación. ¿Sí? Tiene un montón, pero solamente hay uno solo que tiene positivo. ¿Está bien? Y es el +1. Aparecen más. Perdón, Porque aparecen si más. tiene, claro, tiene -1, 1, 3, 5 y 7. Exacto, perdón, sí, exacto. En este caso, ponemos +1, porque ahora vamos a hacer la similitud con lo que nosotros aprendimos, iríamos +1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo bajamos en forma cruzada. Si lo bajamos en forma cruzada, nos queda un 2 debajo del cloro, y si bajamos este 1, nos queda debajo del oxígeno. ¿Está bien? Como un 1. Lo pasamos en limpio, porque acá lo puse por la formalidad puse un 1, pero sabemos que en la jerga de la química no se coloca. ¿Cómo nos quedaría en limpio? Nos quedaría cloro 2, oxígeno. Este es el compuesto que nos queda final, ya limpio y arreglado. Entonces, ¿qué pongo acá? Pongo el oxígeno 2, y pongo el cloro. ¿Está bien? Coloco el cloro. Uy, perdón. Se ve la luz. Voy a ponerlo más abajo. Coloco el cloro más el oxígeno 2. Y dijimos que teníamos el cloro 2, oxígeno. ¿Está bien? Ahora llegó el momento de hacer el balanceo o de ver si de repente los ingredientes de entrada aparecen en la salida, al final. Acá tengo un átomo de cloro, pero acá aparecen 2. Entonces ahí ya arrancamos mal. ¿Está bien? Ya hay algo que se nos perdió en el camino. O se originó en el camino. Y acá aparecen 2 átomos de oxígeno de entrada y acá me aparece uno solo. ¿Está bien? Entonces, acá necesitamos balancear porque hay algo que no nos cierra. Hay algo que aparece en la entrada, una cierta cantidad de átomos de entrada que no se reflejan en el producto final de salida. Entonces, dijimos primero que siempre hay que balancear primero el oxígeno. Entonces, yo me fijo, si acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo uno solo, voy a poner un valor estequiométrico acá de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1, que está aquí abajo, tendría 2 átomos de oxígeno. ¿Está bien? Y acá ya tendría 2 átomos de oxígeno, entonces los oxígenos de esa manera estarían balanceados. ¿Está bien? Vamos al cloro ahora. Tengo 2 por este 2 que está acá abajo, serían 4 átomos de cloro. Pero acá en la entrada aparece 1. Entonces, ¿qué hago? Le pongo acá delante del cloro un valor estequiométrico de 4. Entonces digo, a ver, 4 de cloro de entrada, 2 por 2, 4 átomos de cloro en el producto final. El cloro está balanceado. 2 átomos de oxígeno de entrada, 2 por 1, 2 átomos de salida o en el producto final. De esta manera estaría balanceado, ¿sí? Esta reacción.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que 4 átomos de cloro combinados con una molécula de oxígeno, dieron como producto final 2 moléculas de óxido de dicloro. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo llevamos a los dibujitos que nosotros hacíamos en su momento, nosotros dibujamos, nos daban, por ejemplo, el profesor nos decía, a ver, tenés cloro y oxígeno. Entonces uno decía, a ver, tengo cloro. Calculamos la configuración, electrones de salida, nos daba 7 electrones de salida. De valencia, perdón. 5, 6, 7. Y nos ponía un oxígeno acá donde aparecían sus 6 electrones. ¿Está bien? Entonces, el cloro que tenía 7, le falta un electrón de alguna manera. Entonces, ¿qué hacía? Como los dos eran no metales, establecía un enlace covalente entre el cloro y el oxígeno. Ahora, el cloro quedaba satisfecho, porque sus 7 electrones más este enlace formaba su octavo electrón. Pero el oxígeno tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le faltaba un electrón más. Entonces ahí donde arranca o aparecía otro cloro, hacíamos aparecer otro cloro con sus 7 electrones. Ahí armaba un segundo enlace y de esta manera este cloro quedaba satisfecho y el oxígeno también. Entonces, ¿qué obteníamos al final? Cloro, 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. ¿Está bien? Pero eso sería así. Si tenemos 2 de cloro y 1 de oxígeno, tendríamos esto. Pero fíjense lo que se nos presenta. Un átomo de cloro que ahora lo combinamos con un oxígeno como aparece en la vida real, en la naturaleza, que es una molécula diatómica de este estilo. Entonces acá nos cambia este panorama. Entonces lo que nos está diciendo es esto, es decir, bueno, con 4 cloros, o sea que acá voy a aparecer 2 cloros más, 1, 2, 3, 4, y 2 átomos de oxígeno. Acá hay uno, voy a poner otro acá, ¿sí? Se me forman 2 moléculas de óxido de dicloro. Fíjense que yo acá armé una molécula de cloro 2 oxígeno, y ahora con los otros 2 cloros, porque son 4 acá, forman con el otro oxígeno otra molécula. Entonces formaría 2 moléculas de dióxido de cloro. ¿Está bien? Eso que aprendimos por ahí en hacer la estructura de Lewis, cómo se arma el compuesto final, bueno, ahora está balanceado. Y ahora te dice, bueno, ahora entrando este señor, jugando como es, como una molécula diatómica, bueno, nos cambia el escenario. Ahora tienen que entrar más átomos de entrada de un elemento que antes los presentaba como solito, combinado con este señor, para que realmente nos diga, bueno, qué es lo que obtenemos como producto final. Se dan cuenta que acá entra un montón de cosas. Entra el estado de oxidación, ¿sí? El estado de oxidación, el balanceo, ¿sí? Justamente, digamos, qué es lo que se nos presenta. Y ahora estamos viendo acá el tema de óxidos ácidos. ¿Está bien? Que justamente son no metales con el oxígeno. Estos son los más, digamos, los más sencillos. Aparecen por ahí, digamos, justamente nosotros hicimos el cloro como estamos acostumbrados a dar. Aparecen 7 electrones, ¿sí? Aparecen 7 electrones, donde de alguna manera nosotros hacemos un enlace covalente para obtener, digamos, ese compuesto, el determinado compuesto. Ahora, ahí por los estados de oxidación, que aparece el cloro, aparecen más estados de oxidación. ¿Sí? Aparece 3, aparece 5, ¿sí? ¿Está bien? Aparece 7. Y a mí me gustaría saber, de repente, con esos estados de oxidación, si yo por algún instante, esos estados de oxidación participaran en el compuesto final, me gustaría saber, en este escenario que estamos viendo,
qué cantidad de entrada de átomos de cloro y de oxígeno serían necesarios para formar ese compuesto final con ese estado de oxidación. ¿Está bien? ¿Estamos? Acuérdense que los estados de oxidación aparecen dependiendo con quién se combine. ¿Está bien? En este caso, como se combina con el oxígeno, bueno, aparece este número. ¿Está bien? Pero vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, mira, el cloro me lo vas a combinar con el oxígeno, pero este cloro, ¿sí? Quiero ver cómo me queda acá, pero con estado de oxidación más 5, más 7. ¿Cómo nos quedaría? Y ahí entramos a jugar y ver qué es lo que se nos presenta. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Y decimos lo siguiente. Ahora viendo, aprovechando que encontramos varios elementos químicos con varios estados de oxidación, vamos a jugar con esos estados de oxidación suponiendo que participaran en estos que estamos analizando. ¿Está bien? Para ver qué números estequiométricos habría que poner, ¿sí? Y cómo balancear la ecuación que estamos aprendiendo a balancear. Entonces, vamos a suponer que decimos, mira, el cloro, yo quiero que se combine átomos de cloro más el oxígeno, ¿está bien? Entonces, yo quiero ver qué compuesto tengo, pero con la siguiente, digamos, condición. Yo quiero que participen acá, el cloro que participa acá, sea con estado de oxidación más 7. ¿Está bien? Entonces ponemos acá, ponemos con numeritos romanos más 7. ¿Está bien? O lo ponemos con un número, 7 si quieren. ¿Sí? Pero de tal manera que acá te está diciendo, vos ponés todo lo que vos quieras. Ponés el cloro, primero, ponés el cloro. Segundo, ponés el oxígeno sin el 2. ¿Está bien? Pero al momento de poner los estados de oxidación, yo quiero que aparezca acá el más 7. Está bien, bueno, esa es la condición de entrada. Ponemos más 7. Más 7. ¿Está bien? Ponemos el estado de oxidación del oxígeno, el único que tiene, menos 2. Menos 2. Y jugamos con ese número. ¿Qué hacemos? Acto seguido, los bajamos en forma cruzada. ¿Está bien? Se me está por cortar ahí el... salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos?